Las profecías de la Madre Mateana. Era una niña silenciosa, apartada de juegos. Nunca supo de travesuras. Fue siempre muy sosegada, de ánimo tranquilo, de voluntad reducida. En vez de andar con otras chiquillas de su edad correteando, o sentada en paz con las muñecas, o en jueguecillos de manos, anhelaba sentirse en soledad. Muy quietecita estaba en su silleta baja, con la mirada perdida a lo lejos, mirando sin ver la soledad de la calle, la quietud de la soleada plazoleta por la que nunca pasaba nadie, el pétreo caserón, siempre cerrado, que se alzaba muy solemne con su piedra armera, frente a su casa humilde. A veces una leve sonrisa le andaba por los labios. Ese sonreírse lo sacaban las cosas que iban por su pensamiento, las que andaban por su ingenuo mundo interior. Ocasiones, pocas, solía cantar la muchachuela con tonillo tenue y tembloroso, ya algún viejo romance popular, ya loas a la Virgen Nuestra Señora. Desde muy moza estuvieron presentes en su vida la sencillez y la modestia, la sobriedad y la abnegación. Vida humilde como una florecilla del campo, como flor de huerto franciscano. No vistió nunca finos limistes, pero ni tan siquiera cambayas ni crehuelas, sino solo jerguetas, ordinarios picotes, frisas, burieles, ásperas estameñas. Sus manos no tocaron jamás ni fino cristal ni porcelana, sino los burdos barros populares. Ni por pienso pisó en alfombras. Humilde y miserable nació y muy moza fue a servir en un convento de monjas. De ejemplo le servía el vivir austero y cordial de estas santas señoras ovejillas de Dios. Una monja profesa en San Juan de la Penitencia, la madre Sebastiana Moya, llevó a esa casa recoleta a la muchachilla, a cuyos padres, personas de buena vida y ejemplo, conoció en Tepoztlán. Esta chicuela humildísima respondía al nombre de Mateana. Fray Miguel Moya, hermano de la monja, la dirigía y adoctrinaba con amor pacientísimo, y al morir la religiosa pasó Mateana al monasterio de la Encarnación, pero como en sueños vio a la Virgen María, entre nubes y flores, que le ordenaba dulcemente que se fuera a vivir al de San Jerónimo, allí fue a dar llena de humildad, a servir como criada. A pesar de sus pocos años, se le puso a cuidar a una monja que estaba loca. El devaneo de la desquiciada Sor era comer a todas horas. No tenía ansia de otra cosa la infeliz más que de estar ante diferentes manjares. Mateana empleaba sus alimentos y salario en regalarle el gusto a la pobre demente, y en cambio, ella solo se mantenía con mendrugos que iba a pedir de limosna a las otras criadas que los destinaban para socorro de mendigos. En San Jerónimo fue creciendo Mateana en años, en humildad y perfecciones. Vistióse la flor de su niñez con frutos de ancianidad. Era visitada a menudo, decían, con aparecimientos y revelaciones. Llegó a doncella, muy comedida siempre y muy dulce, sin salir del convento Jerónimo. Desde que llegó a este reclusorio, no volvió a pisar la calle. Empezó a marchitarse la flor de su juventud y entró en la madurez. Señora Mateana la llamaba ya todo el mundo. Era solícita y llena de bondad, muy cordial y clara, jamás áspera y tenebrosa. Siempre andaba prediciendo cosas futuras la señora Mateana. Veía de lejos en el tiempo presente lo que estaba por venir. Las monjas se pasmaban al escuchar lo que pronosticaba la señora Mateana, pues siempre salía ello a la pura verdad, como si lo que decía lo hubiese leído en un libro. Muchas personas a quienes inquietaba lo aventuro iban a diario al fragante locutorio a hacerle preguntas, a que les diera solución a sus dudas o les echase una mirada a su porvenir, diciéndoles lo que encontrarían en esa oscura lejanía, y la señora Mateana, por conjeturas probables, les sacaba cosas de su futuro. Se afirmaba que Dios era quien le comunicaba claramente en sueños todas las noticias de esos secretos. En México no se hablaba sino de esto. En las casas ricas y en las casas pobres se tenían constantes pláticas de mucha admiración de lo que decía la buena Mateana. Nadie en la ciudad quería quedarse sin verla para que le dijera algo de lo que estaba en su porvenir, para convencerse de que se hallaba llena de espíritu profético y alumbrada con la luz del cielo. Hacía años que estaba establecida una cofradía en el convento, pero marchaba con mucha tibieza, y ella la avivó ejercitando a las congregantas en la caridad, en especial con las enfermas y moribundas. Solamente hablaba de sumisión, de bajeza y miseria de todas las criaturas y atraía a la comunidad por persuasiones. Hasta la misma priora ejecutaba gustosa lo que Mateana le decía que hiciera, y las señoras monjas acataban también el deseo suyo. Por humildad barría el convento, limpiaba las necesarias, las sucias atarjeas de las que salían 1000 pestes insufribles. Mateana estaba reputada y acatada de todas las monjas. Tratábanla como adivino oráculo,
pues les avisaba siempre sus futuros acaecimientos, con lo cual las dejaba pasmadas, con mayor y reverente acato hacia ella. Siendo el suceso de porvenir, hablaba de él como de caso pasado. Tenía por confidentes a una doña Francisca Montes de Oca y a una india noble cacique que llevaba el cristianísimo nombre de María Paula, y señaló a los dieguinos, a cuya religión le tenía especial preferencia, fray Miguel Moya y fray Joaquín Rojas, como estrictos guiadores de su espíritu y maestros de su conducta. En uno de sus frecuentes raptos vio a la Virgen María entre nubes azules y un marco de rosas, quien le dijo con voz que era como son de arpas y flavioletes, que le inundó todo el ser de un aroma sutil, que había elegido el Real Convento de San Jerónimo para que de él saliese una fundación que se habría de llamar del Desagravio de Jesús Sacramentado, la cual se tendría que establecer en la villa de Guadalupe, y que cuando asentaran los cimientos, sobre cuya estabilidad se iba a erigir la vasta morada conventual, se encontrarían con un abundante manantial de aceite que serviría para alimentar perpetuas lámparas votivas. Esta obra iba a ser el constante empeño de la señora Mateana. En toda su vida ya no pensaría en nada sino en esa fundación, pero jamás pudo lograr que se llevara a cabo su pío propósito, por más que se le aparecían en sueños santos y vírgenes o bajaban a sus éxtasis, en los que se quedaba a menudo arrobada, contemplando lindas cosas que estaban fuera del mundo. Vírgenes y santos le hacían promesas continuas de grandes bienes materiales y espirituales que recibirían las piadosas gentes que intervinieran en esa fundación, gozando de un privilegio concedido solo a los santos apóstoles. Pero nadie hizo caso de sus palabras agoreras y se desdeñaban las supremas gracias que por su boca prometían las celestiales personas. Además de ver de modo claro cómo serían los hábitos que vestirían las nuevas religiosas y de leer las constituciones por las que se habrían de regir, contempló un tremendo conciliábulo en el infierno y se asustó de los grandes padecimientos de los demonios, porque había paz en el mundo, pues querían esos seres feísimos que todo estuviese revuelto y agitado para sacar sus ganancias. Vio, como si lo contemplaran un libro de estampas, toda la insurrección del cura don Miguel Hidalgo, las grandes tropelías que a nombre de la libertad hacían sus huestes. Vio a los españoles perseguidos, refugiados después en una isla, lanzados al fin de ella. Vio los revueltos sucesos de España con la prisión y vejaciones que sufría el cristianísimo, aunque abominable, Fernando VII. Se horrorizó con un hombre de rala cabellera que salió de Córcega y que andaba todo ensangrentado por el mundo, entrando tierras por fuerza de armas. Profetizó también que México sería independiente cuando hubiese un virrey que se llamara Francisco Javier. Describió más tarde la coronación, llena de esplendorosa pompa, de un emperador que dizque iba a haber en la Nueva España y que tendría por nombre Agustín, y una noche dio grandes gritos de angustia, porque contempló a ese buen soberano en un cadalso bañado de su propia sangre. Entonces afirmó que vendría otro señor emperador a recoger ese cetro y que por quitárselo se iba a encender enconada guerra en toda la nación. Dio cabal noticia de que a esta tierra tendrían que venir los rubios angloamericanos y habló de sus sectas religiosas, de sus máximas y vestuarios, y de que ellos serían los martirizadores constantes del reino, que les iba a deber mucho dinero, y que hasta irían a hacer guerra en Europa por tener más oro. Presenció en sus sueños la expulsión de todos los frailes y monjas de sus lindos conventos, sin que quedara en ellos ni uno solo, y que esas santas casas se iban a destinar, afirmó horrorizada, a otros usos nada religiosos. Dijo que iba a llegar una fecha en que a los españoles se les vería ya como amigos y no por enemigos. Casi no hubo día en que no tuviese la señora Mateana pasmos y embelesamientos con revelaciones estupendas que admiraban mucho a la comunidad, y luego todo aquello ponía por escrito con buena letra para que después se viese que iban a salir a la verdad. La señora Mateana hacía con machacona tesonería 1000 recomendaciones y vaticinios constantes sobre su muy anhelada fundación del desagravio, que si las fundadoras, que si las muy grandes gracias que tendrían, que si las constituciones con la papal aprobatoria, que si los hábitos, los escapularios y los cíngulos, que si los hábitos, los escapularios y los cíngulos, y que si la silla tallada de la priora. Explicaba muy a lo largo el ceremonial que se haría con las nuevas capuchinas al dejar la clausura de San Jerónimo para ir al sosiego de su nueva casa, que tendría que haber en ese día misa del Espíritu Santo, Te Deum y obediencia a la superiora, que para completar la comunidad saldría de cada convento de monjas de México una profesa, que habría solo 12 criadas y cada una de ellas llevaría el nombre de un apóstol. Decía a menudo hasta qué condiciones y excelencias debería de poseer el caballero a quien se nombrase procurador, cómo iba a brotar con gran abundancia el mentado manantial de aceite, cuando al disponer la fábrica del convento se abrieran zanjas para asentar los cimientos
y que el gobierno eclesiástico debería obligar a iglesias y a monasterios de monjas y frailes a que diesen cera a cambio de ese óleo maravilloso, con el cual no se podría comerciar, porque si se diera algo de él por dinero, se acabaría para siempre la fuente de que emanaba oloroso y constante. Cada día sacaban nuevas y más singulares invenciones que dizque le eran reveladas cuando perdía los sentidos, enajenada de sí, o cuando se ponía en quietud segura de que le bajaban a su mente celestiales revelaciones. Revelaba con espíritu divino las cosas que están lejos de nosotros. Admirado ya el dieguino fray Miguel Moya de las cosas singulares que decía la señora Mateana, quiso que el arzobispo virrey don Alonso Núñez de Haro y Peralta fuera el guía de su espíritu, el guión del cuerpo y alma de esa mujer extraordinaria y que no la perdiese un punto de su vista, que le diera noticia de las sendas que llevan a la verdad, le quitase los estorbos y le asegurara de los peligros y que no se hallara nunca fuera de la jurisdicción de su providencia. Aceptó el pomposo Haro y Peralta el encargo de la entrega total de la señora Mateana. Habló con ella y siempre la encontró muy firme en el tema de la fundación del desagravio, y si se desviaba de él algunas veces era solo para decir a su excelencia lo que ya le había pasado y que ella no estaba en condiciones de haberlo sabido. Mucho era lo que se admiraba de esto el virrey arzobispo y así lo dijo a numerosas personas de palacio. Le nombró por confesores al reverendo padre León y al reverendo padre Marín, dominicos los dos, de severa rectitud y estrecha conciencia, sinodales ambos de la Santa Inquisición, en donde no teníase ni un solo rasgo de suavidad clemente. Tampoco, como era natural, la tuvieron para Mateana, a quien molestaban mucho los dos benditos padres, pero ella mostraba un semblante muy alegre en todo lo que le pasaba. No parecía que la echaban esos secos varones por caminos espinosos, sino que le enderezaban los pasos por sendas suavísimas. Jamás se quejaba de su rigidez. Iba Haro y Peralta a ver a la señora Mateana y apenas le besaba las manos la visionaria, le refería todo lo que él había hecho esa tarde o esa misma mañana antes de ir a su despacho, y aún recitábale casi al pie de la letra el contenido de las cartas que había recibido, los escritos que redactó, el nombre y las señas de las personas que lo fueron a ver a palacio y hasta los asuntos que le trataron. Una ocasión de las muchas en que pasó a probarla el arzobispo virrey le contó que aquella mañana pensó a eso de las 10 ir a verla, pero que no pudo realizar su propósito porque había ido una señora de Alcurnia a referirle que su marido quería obligarla a que firmase unas ciertas escrituras y que con saña y furor le había echado 1000 amenazas terribles y que ansiaba la infeliz el seguro amparo de un convento para librarse del furioso. A Núñez de Haro y Peralta no le cabía en sí el asombro. Quedó arrebatado por una grande admiración. Una tarde la vieron varias religiosas que escribía muy atareada una carta que dijo destinaba para el excelentísimo señor arzobispo virrey. Ya casi tenía escrita toda la carilla de un pliego, cuando las religiosas, movidas de curiosidad, quisieron saber qué diría al señor Haro y Peralta y le tramaron un inocente engaño para alejarla por un largo rato y poder así, sin su presencia, leer a sus anchas toda aquella misiva. Salió rápida del aposento la señora Mateana para ir a hacer con buena voluntad lo que las monjas le mandaron que ejecutara, y estas señoras también se fueron veloces al papel, pero muy sorprendidas lo hallaron enteramente blanco, cuando apenas hacía un instante que lo acababan de mirar todas ellas, lleno de letras menuditas y apretadas. Volvió Mateana, lenta y sonriente, y a la vista de las monjas se puso a continuar su escrito. Con esa maravilla quedaron burladas las curiosas, que volvieron a ver, con los ojos llenos de pasmo, la hoja de papel cubierta de letras chiquitinas, a las que la señora Mateana se puso a enmendarle los rasgos mal echados. Usaba muy apretado a la cintura un bravo cilicio y los agudos pinchos de tan horrible manera se le encajaban en la carne que para quitárselo hubiera sido menester destrozarla, pero ella, sin dar señales de padecer, mostraba rostro afable y plácido, soportando con dócil paciencia el vivísimo dolor que se le metía por todo el cuerpo, que no parecía que se le estaba desgarrando y dividiendo, y como se hallaba habituada a trabajos y sufrimientos, seguía tranquila su vida quieta, pero las heridas enconadas la llevaron a la muerte. La vieron llegar los médicos y llevaron a Mateana que dispusiese el alma para recibirla, pues no había ya remedio para retirarla. Como la enfermedad la iba ganando, dieron parte al arzobispo virrey de que la señora Mateana ya andaba pisando la senda de la otra vida, y dispuso a Haro y Peralta que el padre Moya la confesara mientras que duraba encamada y que cuando sanase volviera otra vez a los graves y rígidos dominicanos. Como tenía, al parecer, hecho voto de obediencia a su confesor, no tomaba ni medicinas ni alimentos si antes él no se lo mandaba. Con esto se presenció en el convento otra cosa admirable. Dijo la enferma que tenía un grandísimo antojo de tejocotes y el médico manifestó que ya que los apetecía se los dieran, pero sin huesos y sin el pellejillo de fuera.
Ya para comerlos le vino el escrúpulo de que no había pedido permiso a su confesor, y como era cosa sin importancia, se le dijo que el padre Moya ya había dado su licencia. Con esto obedeció la señora Mateana y se puso a comerlos, saboreándolos con deleite visible. Se le escribió al padre diciéndole aquello, y en el acto mandó decir en respuesta que por ningún motivo se los diesen. Cuando la priora estaba en el claustro bajo leyendo el papel, parece que la señora Mateana la oyó tan bien como si lo hubiera leído en voz alta al lado de su mismo lecho de enferma. Se sentó con la mayor viveza del mundo y se fue sacando enteros de la boca, uno a uno, todos los tejocotes que se había comido como si no los hubiese masticado. Un día salió de su sopor, abrió los ojos y se le extendió por el rostro un visible gozo. Dijo que había soñado que se hallaba arrullando al santo niño que se dormía dulcemente entre sus brazos de vieja. Se le fue desvaneciendo la sonrisa y en un tránsito sosegado entregó el alma con el nombre de Jesús en los labios. El padre Moya, lleno de piadosa humildad, le besó los pies y dijo: «Esta vida fue como un brillante». En la iglesia había una gran muchedumbre que fue a presenciar el sencillo funeral. Se le dio sepultura en la grada de las mozas al entrar al coro bajo, en medio del altar del colateral. La congoja apretaba el corazón de toda la comunidad por la muerte de la sencilla señora Mateana. A ninguna de las monjas le salía la tristeza. No hacían otra cosa sino hablar con ternura de la pobre desaparecida, contándose sus cosas admirables y unas a las otras se embelesaban escuchándolas. Supo el arzobispo Haro y Peralta de este gran sentimiento que le hacían, y fue al convento Jerónimo y ordenó dulcemente a las madres que se conformaran ya con lo que no tenía remedio y que no se hablase más de Mateana, que no recordasen lo que hizo, para que después todo ello brillara con mayores resplandores. Volvió el convento a su encantada tranquilidad al acatar, por obediencia, el mandato de su ilustrísima, y con todo esto se empezó a apagar la llama que ardía en los corazones de las religiosas y seglares.